vamos a empezar el día de hoy en este sermón que tiene por nombre la recomendación. Es muy común que cuando nosotros vamos a aplicar para algún cargo en alguna empresa, se nos pidan, entre otras cosas, en nuestra hoja de vida, una referencia. También cuando nosotros queremos estudiar cosas como, por decir, un masterado o un doctorado, generalmente tenemos que poner cartas de referencia o cartas de recomendación. Pero ¿cuál es la razón de hacer esto? Podríamos decir que la razón principal es para asegurarse de la honorabilidad y a su vez de certificar ciertas cualidades o aptitudes de aquella persona que se está recomendando. En la época de los apóstoles, este tema era aún mucho más delicado que lo que es en la actualidad, ya que si nos ponemos a revisar en la historia, el hecho de recomendar a una persona era de mucha trascendencia, ya que una mala recomendación podría aún causarles la pérdida de sus vidas. Puesto que ya sabemos que en esa época existían muchas personas, especialmente los judaizantes, que estaban procurando perseguir a la iglesia y asolarla. Entre esos recordemos que aún el mismo apóstol Pablo hubo un tiempo antes de conocer a Cristo en que él asolaba a la iglesia del Señor. Por lo tanto, era importante para aquellos que recomendaban estar seguros y certificar acerca de que si recomendaban a una persona, esta persona fuera realmente un cristiano. Es por eso que en estos dos primeros versículos de la carta a los Romanos, en el capítulo 16, podemos ver a Pablo recomendando a una mujer, una hermana que tenía por nombre Febe. No solamente que la recomienda, sino que aparte de esto, él le pide a los hermanos que al momento de recibirla, la ayuden a ella de la misma forma en que ella había ayudado a muchas personas y aún al mismo apóstol. Para entrar en contexto, vamos a leer el pasaje o los pasajes que vamos a estar abordando el día de hoy. Eso está en Romanos capítulo 16, versos del 1 al 2. Acompáñenme con la lectura, por favor. Dice así la palabra: Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Bien, para empezar este sermón vamos a ver la primera parte, que es la recomendación de Pablo. Eso está en el versículo 1, específicamente la primera parte, que dice así: Les recomiendo a nuestra hermana Febe. En este pasaje Pablo está haciendo una recomendación de una hermana que tiene por nombre Febe. Febe es un nombre de origen griego. Este significa resplandeciente. En la mitología romana, Febe era la hermana de Febo y de la diosa de la luna. Por lo tanto, podemos concluir obviamente que esta era una mujer gentil, cuyos padres le pusieron un nombre que era grecorromano y que ciertamente apunta a la cultura bajo la cual ella se estaba desarrollando. Ahora, también es importante cuando vemos que Pablo le dice o la llama hermana. Esto se debe a que la persecución en ese tiempo para los cristianos era muy fuerte. Entonces el hecho de llamarte cristiano no era simplemente decir soy cristiano y no pasa nada. El hecho de tener el nombre de cristianos implicaba que ibas de alguna forma a ser perseguido. Existía entonces la necesidad imperiosa para las iglesias de poderse recomendar unas a otras las personas que iban a recibir. Imagínense si recomendaba a una persona que probablemente no era cristiana o que era una persona infiltrada. Lo más probable es que más adelante esas personas de esas iglesias iban a tener problemas, iban a ser perseguidos y muy probablemente aún ejecutados a pena de muerte. En este caso, Pablo, que es un apóstol, está atestiguando acerca de Febe y le llama hermana. La palabra aquí traducida como recomendar es la palabra griega sunistemi. Esta palabra dice así en el diccionario que se puede traducir como poner juntamente,
y también denota presentar a una persona o a otra y recomendarla como digna. Entre las múltiples traducciones de esta palabra se la podría aún traducir como alabar, como estar con o hacer, y aún mostrar o recomendar. De forma que aquí el apóstol está haciendo una recomendación de esta hermana. Es decir, él ha visto la vida de esta mujer, ha visto los frutos que ella produce y por ende puede atestiguar ante la iglesia de los romanos que es una verdadera cristiana. De hecho, por versículos como el que vamos a leer a continuación, podemos entender que ese era algo que generalmente se practicaba mucho entre las iglesias, por la razón que les acabé de decir. Leamos 2 Corintios capítulo 3, versos del 1 al 3. Dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestras cartas, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos. Entonces estamos viendo aquí que esta era una práctica que normalmente se hacía entre las iglesias. Y en esta porción específica estamos viendo que Pablo está diciendo, comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Es como que da a entender que ya previamente hubo una recomendación de por medio. Y habla de que ellos, es decir, en este contexto, la iglesia de Corinto era una carta de presentación, digámoslo así, ante otros hermanos de que la fe que este hombre profesaba era una fe verdadera. Para el caso que estamos abordando, Pablo está recomendando a Febe y está dando certificación de que esta era una verdadera hermana en Cristo. Con esto vamos a pasar al punto número 2, donde vamos a estar abordando el tema de la diaconisa Febe. Leemos la segunda parte del versículo 1 del capítulo 16 de Romanos. Este dice así: diaconisa de la iglesia en Cencrea. Es decir, Pablo estaba recomendando a esta hermana Febe, a la cual la denomina diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ahora, para que tengan una idea, Cencrea era un puerto marítimo que quedaba más o menos al sureste de Corinto. Es decir, si Corinto quedaba por acá, Cencrea quedaba diagonal a Corinto. Según algunos datos que pude encontrar, la verdad es que no se ponen de acuerdo. Unos dicen que fue 8 kilómetros, que estaba a 10 kilómetros y aún otros dicen 18 kilómetros de distancia de la ciudad de Corinto. Pero independientemente de cuánto haya sido la distancia, podemos entender que aún si hubiese sido 18 kilómetros no era tan grande la distancia. De forma que Pablo tuvo la oportunidad de conocer a Febe muy probablemente en su segundo viaje misionero. De hecho, si vemos en esta misma carta, más adelante, en Romanos 16, 22, se habla que él estaba hospedado en la casa de Gayo. Casualmente, esta casa quedaba en Corinto. Así que, muy probablemente Pablo, cuando estuvo en la casa de Gayo en Corinto, tuvo la oportunidad de frecuentar y de ver y de ser testigo de primera mano de la vida de esta mujer. Ahora, en esta porción se la denomina a ella como diaconisa de la iglesia. Y esto nos plantea la siguiente pregunta. ¿Significa esto que Febe era una diaconisa en cuanto a su oficio eclesiástico? Es decir, ¿significa que Febe como tal era como un diácono formal? Dentro de muchas denominaciones cristianas, muchos llegan a usar este verso como parte de una argumentación para decir o afirmar que las mujeres como tal pueden tener un liderazgo dentro de la iglesia. Sin embargo, si nosotros vemos ciertas cosas que la misma Escritura nos enseña, podremos al menos identificar 3 razones por las cuales no podemos interpretar a diaconisa en el sentido de un oficio eclesial de liderazgo. Veamos cuáles son estos motivos. En primer lugar, la palabra diaconisa viene del griego que es diáconos.
esta palabra no necesariamente en todos los contextos se lo entiende como si fuese un rol o un cargo eclesiástico de liderazgo. Veamos por decir ciertos ejemplos donde se utiliza esta palabra diáconos. De forma general se lo utiliza en versículos como los que les voy a dictar. Mateo 20:26, Mateo 23:11, Marcos 9:35, Marcos 10:43, entre otros. En todos estos pasajes aquí se está hablando de servidores, pero se lo habla de una forma muy general. De hecho, si más adelante vamos a leer uno de esos versículos, Mateo 20:26 habla de aquellos que quieren ser líderes. Les dice el Señor Jesucristo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser un gobernante o un líder, tiene que servir o ser un servidor. Ahí se utiliza la palabra diácono. Entendemos por el contexto que no estamos hablando en ese versículo de un diácono oficial. Pero tenemos otros versículos donde aplica aún a los gobernantes. En Romanos capítulo 13, verso 4, se lo traduce como ministro. La misma palabra diáconos se lo traduce como ministro. A su vez, también podemos ver cómo Pablo mismo utiliza esta palabra para referirse a sí mismo y aún a otros hermanos colaboradores en el servicio del Evangelio. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 3:5, 2 Corintios 3:6, 2 Corintios 6:4, 2 Corintios 11:23 y aún en 1 Timoteo capítulo 4, verso 6. En todos esos versículos se traduce diáconos como servidores o ministros. De forma que por igual podemos decir, si Pablo ya era un apóstol como tal, no vamos a decir que era apóstol y a su vez era diácono. Él tenía un solo cargo como rol eclesial oficial dentro de la iglesia, y este era el ser apóstol. Sin embargo, en la función o en lo que él hacía, muchas veces hacía una especie de diaconado. Pero por si no fuera poco, aún esta palabra se la aplica al mismo Señor Jesucristo. Si leemos Romanos capítulo 15, verso 8, ahí se le pone al Señor Jesucristo como servidor. Y la palabra que utilizan es diácono. Nuevamente, si Cristo es la cabeza de la iglesia, mal podríamos pensar que en su rol formal fuera solamente un simple diácono. Aparte de eso, debemos de recordar en segundo punto, o la segunda razón, que el mismo Señor Jesucristo y sus apóstoles fueron acompañados muchas veces por mujeres. Y estas mujeres ayudaban y contribuían para la obra del Evangelio. Veamos en Lucas 8, de hecho si ustedes quieren pueden leer Lucas 8 del 1 al 3, pero vamos solamente a leer y a enfocarnos en el versículo 3. En ese versículo se nos dice lo siguiente: Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Esa palabra ahí, contribuían al sostenimiento de ellos, contribuían es la palabra diaconeo. Y diaconeo viene derivado de la palabra diácono. O sea que la actividad que ellos estaban haciendo era una actividad, digámoslo así, diaconal. Era una actividad mediante la cual ellos estaban contribuyendo con sus bienes para el sostenimiento de Jesucristo y de sus apóstoles o de sus discípulos hasta ese momento. Pero en tercer lugar, hay un principio que nosotros debemos de siempre tener claro cuando leemos las Escrituras. Este principio nos sirve no solo en este caso, sino en muchos otros. Existen ciertos versículos de la Biblia que aparentemente cuando los leemos a primera vista nos comunican algo. Y que probablemente eso que comuniquen no sea tan claro. Para esto nosotros tenemos que entender que en las Escrituras muchas veces existen pasajes que no son tan claros, pero otros que son abiertamente claros en ese tema. Tenemos que entonces buscar estos pasajes donde realmente son claros para entonces contrastarlos y ver si son concordantes. Recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y como tal no puede haber contradicción entre una Escritura y otra.
De forma que si hay una escritura que claramente está afirmando algo, esta no puede ponerse en contradicción de la otra que no afirma algo claro. En 1 de Timoteo capítulo 3, versos del 8 al 13, ahí se nos dan los requerimientos acerca de los diáconos. Aquí sí estamos hablando de diáconos formales. Y en esos versículos, cuando vamos al verso 12, existen dos requerimientos básicos que se le hacen al diácono. Que sean, dice, maridos de una sola mujer, pero por otro lado también se le pide que gobiernen bien a sus hijos y a su casa. Es obvio, yo creo que por esas dos cosas, que este cargo no puede ser destinado a una mujer, ya que son exigencias que solamente pueden ser para varones. Si la intención del apóstol hubiese sido decir, bueno, hay diáconos, mujeres y hombres, entonces también debió de haber incluido que la mujer debió de haber sido esposa de un solo varón. Pero no vemos eso. Entonces, debemos de concluir aquí que cuando Pablo está utilizando el apelativo de diaconisa, no lo utiliza en el sentido de querer referirse a un oficio formal de liderazgo, sino más bien él está apuntando al hecho de describir la acción de ella o la labor de ella a favor del Evangelio. Esta era una servidora valiosa para la obra del Señor. Ciertamente que la vida de Febe es un ejemplo para todas y cada una de las mujeres, ya que podemos entender que no se necesita tener un cargo de liderazgo para entonces hacer una labor valiosa. Esto nos lleva al tercer punto, un recibimiento digno. Esto se encuentra en el versículo 2, específicamente en la primera parte. Dice así, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos. Ahora, una vez que Pablo ha dejado bien en claro que Febe era una verdadera cristiana porque la llama hermana, ahora procede a solicitar que estos hermanos de Roma la reciban en el Señor de una manera digna. ¿Pero digna de quién? De los santos. De hecho, esto es propio de lo que Pablo solicitaba muchas veces cuando tenía otros servidores que tenían que ser acogidos dentro de una congregación local. Tenemos uno de tantos ejemplos y lo vamos a leer. El caso de Epafrodito al ser recibido en la iglesia de los Filipenses. Fíjense cómo Pablo lo recomienda a él y miren lo que él dice. En Filipenses capítulo 2, versos del 29 al 30 se dice lo siguiente. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Entonces estamos viendo que Epafrodito había tenido la dicha, digámoslo así, de aún arriesgar su propia vida por causa de el servicio que le hacía a ellos y aún a Pablo. Fíjense que en el versículo 29 Pablo está diciendo, y tengan en alta estima a los que son como él. Tal parece ser el caso que esta mujer, Febe, era una mujer que verdaderamente, al ser llamada cristiana por Pablo, tenía frutos y evidencia de una verdadera conversión. En esa época, como decíamos, el llamarse cristiano podía costarles la vida. De forma que esta mujer es muy probable que haya tenido un servicio sacrificial para la iglesia. Muchos eruditos dicen que muy probablemente Febe haya sido una persona o haya sido la persona que llevó la carta de Pablo hacia la iglesia de Roma. De hecho, se dice que es muy probable que Febe haya sido una persona muy pudiente económicamente para hacer ese viaje. Ahora, todo esto que hemos visto me lleva a la siguiente reflexión. En los tiempos actuales es muy fácil llamarse cristiano. En esa época,
podríamos decir que era muy fácil, o más fácil que ahora, el discernir quiénes eran verdaderamente de Cristo, puesto que aquellas personas que eran de Cristo estaban dispuestas aún a entregar sus propias vidas por causa del Evangelio. En la actualidad, para nosotros es fácil venir y sentarnos en una banca, decir amén a lo que dice el predicador, cantarle al Señor, orar, tener comunión con hermanos, leer nuestras Biblias, meditar y aún predicar, y no tendemos realmente persecución, al menos no como la de esa época. Seguir a Cristo ciertamente para las personas del primer siglo después de Cristo era una tarea que les podría costar sus propias vidas. Y es bajo ese contexto que palabras como las que vamos a leer a continuación, dadas por el mismo Señor Jesucristo, cobran una importancia mucho más profunda. Leamos lo que dice Lucas, capítulo 14, versos del 25 al 27. Grandes multitudes le acompañaban, y él, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer, a hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si leemos ese versículo a la luz de lo que ellos estaban viviendo, podemos entender entonces por qué Jesucristo hace estas declaraciones. Ciertamente a todos los hermanos que se hacían llamar cristianos en esa época, no es como ahora. A ellos les podía costar perder su familia, porque muy probablemente sus mismos familiares lo iban a traicionar y los iban a llevar en contra de o frente a las autoridades. Muy probable iban a perder una esposa, iban a perder hijos, iban a perder padre o madre, y aún, como dice el Señor Jesucristo, sus propias vidas. De forma que, como les decía, en esa época, el que alguien diga que es cristiano, prácticamente era firmar la sentencia de muerte de esa persona, porque tarde o temprano iba a tener que afrontar persecución, al menos. De forma que ser discípulo de Cristo en los primeros siglos, como les decía yo, era un asunto de vida o muerte. Ahora para nosotros es muy fácil llamarnos cristianos y venir todos los domingos a la iglesia y aún muchas veces hablar entre nosotros con terminología cristiana. Es fácil decir amén, hermano, así sea, pero es en el momento de la prueba en que realmente se verifica quiénes son de Dios y quiénes no. Esto me lleva a hacer la siguiente pregunta. Tú que me estás escuchando en este día, ¿das testimonio de tu fe? ¿Tu vida evidentemente es la vida de un cristiano o solamente lo dices mientras todo va bien? Es decir, en el momento en que haya una persecución, ¿estarás dispuesto a permanecer firme y seguir diciendo, sí, yo soy un cristiano? Eso se los dejo a su reflexión personal. Ahora, recibir a Febe por recomendación de Pablo era casi una certeza para los romanos de que estaban recibiendo al mismo Cristo en la vida de esta hermana. Por eso él dice que les pide que reciban a esta persona como digna de los santos. Leamos un par de versículos donde vemos esta idea. Juan capítulo 13, verso 20 dice: en verdad les digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y en Mateo 10, verso 40 dice, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vemos entonces esta transitividad. Si alguien recibe a un hermano en Cristo, por ende está recibiendo al que lo envía. Y el que recibe a esa persona, a su vez está recibiendo al mismo Cristo y al mismo Padre que es quien envió a Cristo. De manera que cuando los romanos reciben a Febe, la reciben no como una simple persona, sino la reciben como al mismo Cristo, puesto que Pablo da el testimonio de la fe de esta hermana.
Ahora esto nos plantea otra pregunta. ¿Recibimos nosotros a personas que son cristianas como si fuera el mismo Señor Jesucristo? Yo creo que eso es algo que nosotros debemos de meditarlo muy profundamente y darnos cuenta qué estamos haciendo aún con nuestro hogar. ¿Lo estamos poniendo para el servicio del Evangelio o simplemente lo estamos usando de forma egoísta? Recordemos que como cristianos tenemos el deber de hacer el bien a todos, pero la Biblia es enfática en decir que mayormente debemos de hacer bien a los que son de la fe. En Gálatas, capítulo 6, verso 10 dice: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Pero sigamos adelante con este capítulo 16 y el verso 2. Vamos a leer ahora la segunda parte. Ahora vamos a ver a Febe, la benefactora. En esta segunda parte del versículo 2 dice: y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Fíjense cómo aquí Pablo hace un énfasis en la ayuda que esta hermana ya previamente había hecho. Entonces ahora les está diciendo, de la misma forma en que esta hermana nos ayudó, ahora también ustedes ayúdenla a ella. Esa ayuda no era una ayuda sencilla y simple, sino era una ayuda que donde realmente ellos como iglesia le iban a proveer a Febe todo lo necesario para su mantenimiento, para su estadía y demás necesidades. La palabra aquí traducida como ayudado es la palabra que en griego es prostatis. Realmente esta palabra no es un verbo, sino es un sustantivo. De forma que la traducción o traducciones más exactas podrían ser benefactora, ayudadora, y ahí viene otra con la que generalmente los que argumentan a favor del liderazgo de las mujeres se podría traducir como alguien que dirige. Pero veamos cuál de estas posibles traducciones sería la que encaja más dentro del contexto. Si nosotros pusiéramos la última o el último significado como alguien que dirige, es decir, como que Febe haya sido una líder dentro de la iglesia de Cencrea, podríamos traducirlo tal vez, la última parte, porque también ella fue líder de muchos y de mí mismo, diría Pablo. A la luz de todo lo que hemos visto hasta ahora, recordemos que Pablo era un apóstol. Mal podría él haber sido o haber considerado que Febe como tal lo lideraba a él. Y más aún si leíamos lo que anteriormente había dicho, que esta mujer había ayudado a otros y que la ayuden en cualquier otro asunto o necesidad, entonces estaríamos mal nosotros en interpretar esta palabra como que si fuera una líder. Entonces podríamos concluir que la palabra más apropiada vendría a ser o benefactora o ayudadora para traducir esta palabra que acabamos de ver. De hecho, la Biblia textual, la cuarta edición, lo traduce de la siguiente forma. Leamos cómo la traduce. Dice: para que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que le proveáis cualquier cosa que necesite de vosotros, porque también ella fue, ahí está la palabra, ayudadora de muchos y de mí mismo. Entonces vemos que la traducción más apropiada para esta palabra es que es una ayudadora o una benefactora. Esto reafirma aún más y va en concordancia con todo lo que acabamos de decir anteriormente. No estamos hablando aquí de una líder, sino hablamos de una mujer altamente valiosa dentro de la iglesia, y que era una mujer que, como les acabé de decir, es muy probable que haya sido una mujer de una alta esfera social, o por lo menos una mujer que tenía un alto poder adquisitivo, es decir, tenía mucho dinero o muchos bienes para poder solventar las necesidades de la iglesia. Pero independientemente de si esta mujer es o no una diaconisa formalmente ordenada, entendemos que Febe era una servidora
de mucha importancia dentro de la iglesia. Seguramente, como le decía, ayudaba económicamente a muchos y, ¿por qué no?, aún recibía a muchas personas a hospedarse dentro de su casa. Entonces Pablo aquí lo que está diciendo es, así como esta mujer nos ayudó a nosotros, inclusive a mí, él se pone dentro de ese grupo, él está diciendo ahora ustedes también ayúdenla a ella, porque ella está dirigiéndose a Roma, antes vivía en Cencrea, ahora va a ir a Roma, por favor ayúdenla en todas sus necesidades. Pero fíjense que si es como dicen la mayoría de los eruditos en el tema, esta mujer pudo haber sido la persona que llevó la carta a los romanos. Podríamos bien decir que gracias a personas como ella, hoy podemos contar con toda esta enseñanza y con toda esta doctrina que Pablo le enseñó a los romanos y que por la gracia del Señor hemos podido estudiar. Entonces, gracias a mujeres como Febe, el día de hoy podemos estar aquí leyendo esta carta, estudiándola y meditando en ella. Con esto en mente vamos a pasar a las aplicaciones. En primer lugar, y esto va principalmente para las mujeres, pero también puede ser aplicado para los varones o para el resto de los hermanos. No necesitas ser un líder formal u ocupar un cargo de liderazgo para que tu trabajo sea valioso. El servir a Dios en el lugar donde Él nos ha puesto es más que suficiente para que nosotros nos podamos sentir gozosos y honrados de que Dios haya decidido ponernos donde estamos. Leamos Mateo 20 del 25 al 28. Ahí dice, pero Jesús, llamándolo junto a sí, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Ahí está la palabra que yo les había dicho, que se traducía, que era diáconos, dice que será vuestro servidor. Y sigamos leyendo, dice, y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces estamos viendo en este versículo que el Señor Jesucristo está comparando a los gobernantes en el mundo versus, digámoslo así, los líderes dentro de la iglesia. A veces uno tiene esta mala concepción de que liderar implica ser servido y no necesariamente es así. De hecho, no es así para el Señor. Él dice, si tú quieres ser grande dentro de los hermanos, tienes que entonces servir. De forma que quitémonos esa idea de que para nosotros llegar a ser de alguna forma reconocidos, entonces tenemos que estar en el púlpito, siendo vistos, o tal vez estando instruyendo a otras personas, porque tal vez nosotros consideramos que ese es un cargo que nos va a permitir a nosotros lucir de mejor manera. Eso es vanidad, hermanos. De hecho, entre paréntesis, me recuerda esto al último GPS que tuvimos en mi grupo. Y yo les planteé la siguiente pregunta, producto del sermón que nos había predicado nuestro hermano Tyron. Él en una parte de su sermón de esa semana, él nos había hecho la pregunta, dice, cuando tú sirves al Señor, tú estás buscando el aplauso, estás buscando que te reconozcan, estás buscando que te elogien por lo que estás haciendo. Y me pareció interesante al menos un par de respuestas donde muchos de las hermanas, y miren, fíjense, fueron las hermanas que respondieron esto, que sí, efectivamente muchas veces dentro de nuestra naturaleza caída existe ese deseo. No podemos negarlo. Pero diferente es cuando nosotros sabemos que existe, pero asimismo lo contrarrestamos con lo que la Escritura nos dice y sometemos nuestra voluntad pecaminosa a la palabra de Dios, a la voluntad de nuestro Dios. Y eso es lo que debemos de hacer. Pero aparte de esta aplicación, podemos tener una segunda.
Acabamos de ver un versículo donde nos decía que nosotros como cristianos debemos de hacerle bien a todos, pero especialmente a los que son de la familia de la fe. Podríamos entonces también usar ese mismo versículo para extrapolarlo y decir lo siguiente, que aún en términos de ser generosos o de ayudar para la obra de Cristo, nosotros tenemos que ser generosos y ayudar a todos, pero mayormente a aquellos que sirven a favor del Evangelio. En Hebreos 13, del 1 al 2, se nos dice aquí lo siguiente: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, para aquellos que tenemos la oportunidad de en algún momento recibir a alguien, no dudemos en hacerlo. Recordemos que nuestras casas, al fin de cuentas, no son ni siquiera nuestras, sino son de nuestro Dios. Pablo nos dice en una de sus cartas, dice, ¿qué tenemos nosotros que no hayamos primero recibido de Dios? De forma que todo lo que nosotros tenemos como cristianos le pertenece a nuestro Señor. Y si existe un servidor de la obra del Señor o un hijo de Dios, tenemos que también recogerlo, porque esa casa le pertenece a nuestro Señor. Pero por último, y esto es algo más como una reflexión, háganse esta pregunta y reflexionen en esto. Al ver tu vida, con la mano en el corazón, con una limpia conciencia, ponte en la siguiente situación. Si hubieras estado en la época de Pablo, ¿tú crees que el apóstol Pablo te hubiera recomendado a ti para hacer esa labor que hizo Febe? No sé cuál sería su respuesta realmente. Muy probablemente a muchos de los que estamos aquí, Pablo no nos hubiera recomendado, porque hubiese visto un testimonio, la verdad, muy carente de Cristo. Pero en esta mujer, en Febe, Pablo tenía la certeza de que era una cristiana, y con limpia conciencia podía él recomendarla a ella, a los hermanos de Roma. Leamos nuevamente 2 Corintios capítulo 3, del verso 2 al 3. Dice, Pablo a los corintios les dice, ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Les hago la pregunta nuevamente, ¿son ustedes cartas de Cristo? Respóndase ustedes mismos qué son. Y si no lo son, pues una vez más, predicamos nosotros el Evangelio de la salvación. Para esto vino Cristo, para que aquellos que hoy por hoy no lo conocen puedan recibir ese mensaje de que Cristo vino a vivir una vida agradable al Padre, a vivir y a cumplir la ley a cabalidad, para que al morir su justicia sea imputada hacia nosotros y nuestra maldad sea imputada a Cristo. De forma que ahora por la gracia del Señor y por la fe, nosotros podemos tener paz para con Dios por medio de la obra de Cristo Jesús. Si estás tú en ese grupo de personas, te invito a venir a los pies de Cristo. Él es el único que te puede hacer una carta de Cristo para la gloria de Dios el Padre. Amén. Oremos, queridos hermanos.